¿Cómo está usted? Un placer. Bien, bien. Bueno, Hola, buenos días por aquí, allá que son las tardes ya. buenas tardes, exactamente. 2 de la tarde, 2 de la tarde aquí en Argentina. Pedro, mi primer pregunta, ¿cómo vive usted este regreso a las telenovelas en tiempos de pandemia y con una historia tan poderosa como la que presume tener? ¿Te acuerdas de mí? Oye, pues estoy sumamente agradecido en primer lugar por tener trabajo en estos tiempos de pandemia, donde la mayoría del gremio, mis compañeros, actores están sin trabajo, ¿no? Entonces me siento muy bendecido, agradecido en primer lugar. Y pues regresar después de llevar un tiempo sin hacer novelas, pues estoy contento de nuevo porque te confieso que en un momento le llegué a hacer, no rechazo, pero sí como cierto hartazgo, ¿no? Del género y del ritmo este de las novelas que a veces es muy difícil, bueno, a veces no, casi siempre. La gente cree que no, pero sí es un ritmo muy, pues bastante intenso, ¿no? Entonces, pues ahorita lo estoy disfrutando muchísimo. Yo creo que tenemos en las manos una gran historia. Es un original de una novela turca. Exacto. Y entonces han hecho pues la adaptación aquí a México. Y Eh, yo creo que sí, que es muy interesante la historia. Es una historia donde hay pues una sed de venganza de muchos personajes que regresan del pasado a vengarse, ¿no? Por una gran ambición. Entonces son personajes que están llenos de ambición, de traiciones, y eso hace como muy complicada la trama de la historia. ¿Y cuál es, en esta historia, qué es lo que busca Octavio Herrerias, el detective que usted compone para esta novela? Pues Octavio Herrerías es un detective policía que es invitado por su mejor amigo, Fuad, a que lo ayude en esta investigación porque él no puede solo con tanta intriga que hay en esta familia Cáceres, alrededor de la familia Cáceres hay pues muchos secretos y entonces me invita porque yo tengo como una conexión con el pasado de esa familia y entonces regreso dentro de la historia para ayudarlo, ¿no? Y de pronto las cosas se empiezan a complicar. Pero básicamente vengo como a tratar, ¿no? De investigar, de resolver la problemática de lo que ocurre, de las tranzas, de las corrupciones y demás que ocurren. Ese pasado que tiene su personaje en la trama, ¿es con la familia de Pedro Cáceres o de Vera Solís? No te puedo contar porque si no vendo parte de la trama Exacto. y la gente no va a ver la historia. Bien, ¿cómo se siente ser parte de esta historia con actores de la talla de Fátima Molina y Gabriel Soto y la producción de Armendáriz? Pues fíjate que yo creo que Carmen Armendáriz, que bueno, estoy muy agradecido de que me haya dado esta oportunidad, igual que el director Francisco Franco, que ya llevan mucho tiempo trabajando en conjunto y creo que hacen muy buena mancuerna, Carmen y Francisco, han logrado reunir un elenco de verdad muy diverso, pero muy atractivo y muy poderoso, ¿no? Yo creo que hay un gran talento, cada personaje está donde tiene que estar, han seleccionado muy bien a los actores y está compuesto por actores que son tanto como de Televisa, como de TV Azteca, como es mi caso, como Fátima Molina, por ejemplo, que viene de hacer series y cine, como actores de teatro. Entonces tiene una composición muy bonita este reparto. Creo que es de los grandes atractivos que tiene esta historia para ser contada. Y yo estoy muy contento de formar parte de este elenco, ¿no? De verdad que cuando trabajas con compañeros que tú dices, me gusta estos actores con los que estoy compartiendo, pues te, te hace sentir muy bien. Usted ha visto, Pedro, que en estos últimos años México se ha caracterizado por superproducciones ligadas
particularmente a lo que es el narcotráfico o la historia del crimen organizado. Ahora, en estos últimos meses, ha retomado estas historias de amor, odio, trama muy característica de las telenovelas. ¿Cuál es su opinión acerca de las narconovelas y de que se haya recuperado el espíritu ahora de las telenovelas propiamente dichas? Pues yo creo que hay una saturación del público de este tipo de temáticas y de contenidos de las narconovelas, que en su momento pues fue algo novedoso y reflejo también de una realidad que estamos viviendo, no solo en México, sino en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, pues obviamente es una cosa que viene desde los griegos, que es cuando el público se siente reflejado, ¿no? En esa problemática, pues es muy atractivo. Yo creo que en su momento, pues todo el mundo volteó a ver este tipo de novelas, pero según yo se abusó un poco y si hay como cierta saturación porque mucha gente te lo dice y dice, esta es la realidad, pero no quiero ver esa realidad, quiero que me cuentes algo de amor y quiero soñar un poco y quiero que me cuentes algo bonito, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es tan jodido y tan fuerte que entonces la gente de repente necesita otro tipo de contenidos como para desconectar, ¿no? De esta realidad tan terrible que vivimos a veces en Latinoamérica. Entonces yo creo que hay una vuelta en cuanto a contenidos a estas historias de amor. Exacto. Y yo creo que esta historia, a pesar de que esta historia tiene algo también pero muy en segundo plano de lo que es el crimen organizado, pero básicamente la historia es de amor. Son grandes historias de amor que se cuentan y confluyen en esta historia de Te acuerdas de mí. Usted como actor, como, como Pedro, ¿qué sensaciones le genera formar parte de estas historias donde muchas veces la imaginación es la que está, es la que está en el poder y que permite, como bien lo decía usted recién, soñar? No te entendí muy bien, me repites un poco la pregunta porque Usted como actor, pero sí, también como Pedro Sicar, más allá del actor, ¿qué ajá. sensaciones le genera al ver que estas telenovelas son y llevan a la imaginación, llevan a soñar al espectador? Ya te entendí. Sí, pues para mí es un gran placer que al público le guste pues la historia que estoy contando como actor y que se identifique con esta historia. Entonces te digo, ahorita lo que te platicaba era porque la gente se acerca a uno como actor, como comunicador que somos y de repente te dice, quiero ver esto, me interesa ver esta problemática, y entonces eso pues te hace sentir bien, tú dices, voy como por el camino correcto de lo que la gente quiere contar y que la gente se identifica con este tipo de producto y en definitiva es la industria del entretenimiento, entretener para que la gente pues se divierta por lo menos una media hora, una hora viéndote en ese espacio. Pedro, ¿te acuerdas de mí? Adaptación, como bien lo dijo usted, de la novela turca Reina de la Noche, va a sustituir a Imperio de Mentiras, otra novela que tuvo un alto encendido, una gran aceptación. ¿Qué expectativa tiene usted en virtud de este estreno que se va a producir el 18 de enero? Pues mira, yo creo que es bueno pues entrar en el espacio donde hubo una novela exitosa porque te deja ya pues un público cautivo, un carryover ahí que la gente pues se sigue enganchado, ¿no? Y, se está haciendo muy buena promoción de la novela y yo creo que eso nos favorece, ¿no? Más que a veces la gente lo ve como dice, ay, nos los dejaron muy alto, ¿no? Al contrario, qué bueno que lo dejaron alto para nosotros seguir de ahí hacia arriba, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo muy favorable. A mí la novela de Imperio de Mentiras me gusta mucho, pero también que tuvo una gran dirección, es muy atractiva porque, bueno, todavía no termina ahora este fin de semana. Y la productora también, que es Giselle González, pues es de mis favoritas, ¿no? Es como un sueño y que tengo trabajar con ella y ojalá se me haga
como lo mismo fue trabajar en esta historia, ¿te acuerdas de mí? Con Francisco Franco, que es de los directores que hace años, ya quiero trabajar con Francisco, veía sus obras de teatro, veía sus películas y decía, algún día quiero trabajar y mira, se me hizo. Es un sueño hecho realidad y también trabajar con Carmen como productora, que es una productora muy querida aquí en México. Todos los actores así nos matamos por estar con Carmen, ¿no? Porque de verdad que crea un ambiente de trabajo muy bonito, muy relajado y eso es lo fundamental. Pedro, le pregunto, ¿se inclina por componer personajes formales, torturados, excéntricos o se considera versátil para cualquier personaje que le asigne? Pues mira, a veces ese tipo de criterios lo tiene el público, lo tienen los críticos que nos ven. Es muy difícil para mí como actor decir qué tipo de actor soy, ¿no? Yo trato de crear personajes complejos, de hacerlos diferentes, de hacerlos míos, ¿no? A mi estilo. Y siempre me he caracterizado también por variar, porque en esto de la televisión sobre todo te tratan de encasillar en ciertos roles donde uno fue exitoso, que me ha pasado y de pronto quieren los productores o directores que uno repita ese mismo personaje. Entonces yo he luchado un poco en mi carrera de no repetir esos personajes. A veces, mirando hacia atrás, por ejemplo, en mi carrera, yo he podido ver que a veces me he repetido un poco por la cosa tan impronta esta de la tele que es muy rápido y tienes que solucionar y de pronto digo, este personaje se empasta con el otro, se parece mucho. Entonces lo bueno en esos periodos es hacer, por ejemplo, teatro, porque el teatro, como digo yo, te desintoxica un poco de esta cosa de la tele y vuelves a vivir el proceso actoral y te sirve como entrenamiento, ¿no? Para limpiar y encontrar y tratar de hacer personajes complejos, como te dije, ¿no? De irlos complejizando, buscar diferentes aristas para que el personaje no sea en blanco o negro, ¿no? Porque ya ahora la tele está cambiando un poco, pero cuando yo empecé a hacer los personajes malos, eran malos, malos. Y yo decía, bueno, a este malo le voy a buscar algo humano, ¿no? Algo diferente, algo simpático, un talón de Aquiles donde este villano flaquee, ¿no? Entonces, es lo que trato yo como de ir haciendo en los personajes. Y también cuando son los buenos, que me ha tocado, porque he tratado, por ejemplo, de aceptar a veces cuando son villanos, que no se vuelva a repetir otro villano, porque si no te quedas toda tu carrera siendo villanos, ¿no? Y entonces en los personajes buenos, positivos, también trato como de buscarle el negrito, ¿no? Tú dices, este no puede ser bueno, bueno, buenito, ¿no? Tiene que tener algo ahí que no sea tan bueno. Y eso el público te lo agradece, porque dice, ay, mira, él era bueno, pero tenía este problema, tenía esto, entonces lo vas como complejizando y haciéndolo en definitiva más real, que es lo que la gente quiere ver, realidad, es lo que la gente quiere vivir, ¿no? A propósito de lo que usted me dice, de que la gente quiere vivir realidad, William Shakespeare decía que el teatro es el espejo de la vida. Llevando esa frase a la televisión, ¿necesariamente la televisión tiene que ser el reflejo de la vida? Pues yo creo que el arte, en sentido general, desde la plástica, las artes escénicas, todo, es un reflejo de la vida y del momento que estamos viviendo, como las grandes comedias de Molière, Shakespeare y demás, pues reflejaban ese momento, ellos como dramaturgo de lo que se vivía. Y la televisión pues no está exenta, ¿no? Ahorita hablábamos del contenido de las narconovelas, es un reflejo de lo que vivimos, pero no solo vivimos eso, ¿no? También se vive el amor en la realidad y hay otras cosas que la gente necesita voltearse a ver y sentirse identificada, que no es solamente con esos contenidos. Entonces, pues para mí como actor, me siento como muy honrado, ¿no? De tener la posibilidad de interpretar esos personajes reales, hacerlos reales, porque cuando son reales la gente se emociona con ellos y vive a través tuya esos personajes. Recién le citaba lo que decía el gran escritor inglés William Shakespeare. Ahora le voy a leer una frase de un gran actor británico como lo fue Laurence Olivier y le voy a pedir cuál es su opinión al respecto. Olivier decía, el actor esculpe en el aire, esculpe en la nieve, esculpe en el aire, creará belleza efímera,
que muchos recordarán toda la vida? Pues está describiendo el arte de la actuación de nosotros, ¿no? Que a veces es algo efímero, es un momento, y que sí la gente recuerda. A mí me pasa, por ejemplo, en mi carrera, que hay gente que recuerda un personaje y me escriben y me dicen, me acuerdo, y yo me quedo así como digo, no puede ser que la gente recuerde esos instantes. Y sí, la gente recuerda, como dice, eso que queda esculpido en el aire y que es efímero, es tal cual, ¿no? Son momentos que a lo mejor ya no se vuelven a repetir nunca más. Bueno, quizás no se vuelven a repetir nunca jamás. Y la gente los recuerda de manera muy grata, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que somos como la plastilina, que nos vamos moldeando, ¿no? Eso que va diciendo, somos, y la cosa efímera que tiene este arte, que lo mismo es en el teatro, es esa noche que fue y te vio esa noche en el teatro, pues fue ese instante que se vivió y Eh, vivió esa conexión actor-público, que es muy, muy bonita. Pedro, en el teatro uno logra romper la cuarta pared. ¿Crees que de alguna manera en la televisión se logra ese acercamiento de público y el intérprete? Sí, totalmente. Sí se logra una conexión súper fuerte. Yo cuando empecé a hacer tele, te voy a contar una anécdota. Me fue muy curioso cuando ya yo salía a la calle y la gente venía y me abrazaba y de pronto decía, pero si no los conozco, ¿no? Hasta que fui entendiendo que yo todas las noches me metía a las 8 de la noche cuando están comiendo en su casa y me ven la cara aquí a medio metro, ¿no? De distancia. Entonces, entendí, claro, digo, claro, yo estoy dentro de sus casas, de sus hogares, de su intimidad, y me convierto en un personaje íntimo para ellos, ¿no? Y entonces tenía yo que reaccionar a esa familiaridad con la que me saludaban en la calle, y decía, claro, somos familia, somos parte de, ¿no? Entonces yo creo que sí se logra una comunicación muy bonita entre el actor de tele y el público que te ve, que es muy cercana, y ellos mismos a veces te saludan y te dicen, ay, te saludé, pero ¿de dónde te conozco? Ah, claro, es de la tele, pero te saludan con un afecto tremendo porque te han estado viendo 6 meses todas las noches a la misma hora. Y entonces, si logras, por ejemplo, a esas personas emocionarlas con un trabajo real, como hablábamos ahorita, todavía es mucho más bello, ¿no? Que ellos se sientan como identificados con el personaje. Yo hace años hice un personaje que se llamó Curi en una novela y los hombres me paraban y decían, yo soy Curi, qué sé yo, y todos se sentían identificados con este Curi. Y las mujeres, pues todas querían un Curi, ¿no? En su casa. Pedro, he estado repasando su trayectoria artística y veo que en 1998 trabajó en La Usurpadora y, bueno, ahora en Te acuerdas de mí. Y y en el medio hay novelas como Machos, Montecristo, Vidas robadas, Los Bravos y La Candidata. ¿Qué rescata de todo ese paso que ha hecho a lo largo de su carrera? Oye, pues ha sido un proceso largo donde he aprendido mucho, ¿no? En esta profesión no dejas nunca de aprender, de desarrollarte, de actualizarte, ¿no? Cuando hice, por ejemplo, La Usurpadora fue mi primer trabajo cuando salí de un curso especial que pasé en el CEA de Televisa, fue con el productor Salvador Mejías, y entonces en aquel momento yo casi no conocía lo que era la técnica de actuar en la televisión, porque yo venía del teatro, de pronto me movía, me salía de pantalla, todos los errores de un actor, entiende, la energía tenía que dosificarla, hacerla más pequeña para la cámara. Y eso lo fui aprendiendo poco a poco, no en el primer trabajo, sino en el segundo, en el tercero. Tuve la fortuna de trabajar con grandes actores, sobre todo cuando estuve en TV Azteca, porque mis primeras novelas fueron en Televisa, que fueron personajes pequeños, de La Usurpadora y A Mil por Hora, pero ya luego obtengo un personaje estelar en una novela de TV Azteca, y a partir de ahí pues tuve la fortuna de trabajar con grandes actores así como Héctor Bonilla, Humberto Zurita, Pepe Alonso, Rebeca Jones, vaya, de verdad que tuve la fortuna y a todos les aprendí, ¿no? Como a Christian Bach, por ejemplo, son gente que les iba aprendiendo de aquí y de acá y terminan formando lo que soy hoy por hoy.
y que todavía me queda mucho por continuar haciendo, ¿no? ¿Sabes que esta que nombraste ahorita, Montecristo, fue una versión de una novela argentina que se hizo aquí, de Telefe? Exactamente, la He, protagonista. tra he trabajado en dos historias argentinas. Una fue Montecristo y hice también la de Son Amores de Polka, que Ah, aquí bien, se llamó Dos chicos de cuidado en la ciudad, pero era la misma historia. bien, bien, bien. Y Perfecto. la hicimos con los de Polka, que la produjo Polka aquí en México. Qué bueno porque últimamente también se está dando esta cuestión y lo pasa hoy con 100 días para enamorarnos, por ejemplo, en la versión mexicana que se hizo. ¿Cómo ve usted esta posibilidad que tienen los actores de trabajar en remake de productos que han sido exitosos? Pues mira, es un riesgo. Yo he trabajado en varios remakes y algunos han salido bien y otros no han salido tan bien y no han estado a la altura de lo que fue el original. El ejemplo es Machos, por ejemplo, que Machos fue una historia chilena súper exitosa en Chile. Y aquí yo siento que la adaptación que le hicieron a México no fue la correcta y obviamente pues no tuvo la audiencia que tuvo allá en Chile. Por ejemplo, Montecristo sí fue como una historia bastante vista aquí, sí tuvo niveles de audiencia altos, pero yo creo que es válido, ¿no? Si es una historia que funcionó en algún lugar, pues que la hagas y la adaptes a otro lugar, es válido. Lo que siento que si fue exitoso en un lugar, deben respetar un poco la historia como fue. A veces cuando las adaptan mal y tú dices, pero ¿por qué si fue un éxito ya aquí en este lugar? ¿Por qué la tocaste tanto en cuanto a la dramaturgia, sobre todo? Cuando meten las manos en la dramaturgia, que desestructuran cosas, ahí es con donde yo siento que falla. ¿Te acuerdas de mí? ¿Respeta la dramaturgia de Reina de la Noche, la novela turca? No conozco La Reina de la Noche, no sé si respeta la estructura o no. El director nos pidió que no viéramos la original, entonces yo he respetado eso de no ver, no sé qué tan alejado está o no de la... Ya en algún momento lo veré y te platicaré. ¿Aplicó técnicas de actuación, método o se circunscribió a lo que planteaba el guión para hacer a su personaje de esta novela? Pues fíjate que ya cuando uno lleva mucho tiempo actuando no estás tan consciente de la técnica que uno ha adquirido. Y realmente yo, Pedro Sicar, pues tengo un poquito de todas partes, ¿no? Tengo tanto del método que está Stanislavski, que de Grotowski, que de Barba. Entonces soy una mezcla hasta de, como te decía, de mis compañeros, a veces actores, que le vas aprendiendo cosas del oficio, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar este personaje fue de la mano del director de Francisco. Hicimos todo un trabajo de mesa a través de Zoom, como estamos ahorita, porque fue en plena pandemia. Y entonces él fue como orientándonos por dónde quería y cómo va el personaje y cómo lo íbamos creando, a través de qué sensaciones y qué motivaciones, ¿no? Entonces, pues te digo, es una mezcla y cada director pues tiene su librito y vas llevando y te dejas guiar por ese director en el momento en que estás. Pedro, siempre le pregunto a los actores que tengo el gusto de entrevistar, ¿qué es lo más agotador, si es que existe eso, del trabajo del actor? Esperar. Mm. Es, Sí, esperar es lo más agotador. ¿verdad? Sí, a veces uno llega con toda la actitud para empezar a grabar o a filmar y de pronto por cosas técnicas, que iluminación, que se va como ralentando y tienes que esperar y a veces es desesperante la espera, pero es parte del trabajo nuestro, ¿no? La Eh, espera sería como lo más agotador. Pedro, sabemos que su presente en el 2021 es el estreno, el próximo 18 de enero, de la telenovela ¿Te acuerdas de mí? ¿Hay proyectos para este año? Nuevos proyectos, perdón. Pues sí, y justo es en tu país, justo... Hable, come, adelante. ¿Eh?
Digo, hable sobre ese proyecto. Cuénteme algo. Pues terminando esta novela me enlazo a una serie que se va a grabar allá en Buenos Aires, que se llama Cielo Grande. Soy parte del elenco de Cielo Grande, no sé si has oído hablar ya de este proyecto, Sí, que se va a hacer en un lugar que se llama El Tigre, no conozco, es, pero me dijeron que es como el Xochimilco nuestro de aquí de bueno, México. exactamente. Un lugar paradisíaco, muy hermoso. Exacto, entonces estoy muy emocionado con ese proyecto. Estaré como 4 o 5 meses allá por Buenos Aires en este proyecto, que además con un gran director que fue el que hizo Rebelde Way allá en Argentina y tiene una larga carrera. Entonces, antes de fin de año, pues ya hicimos una reunión por Zoom. Estoy esperando ahorita libretos y demás para ya empezar ya a estudiar desde aquí en lo que estoy terminando ahorita ya. ¿Te acuerdas de mí? Que nos queda básicamente el mes de enero, febrero y los primeros días de marzo. ¿Qué personaje le va a tocar hacer en esta novela que va a filmar, en esta serie que va a rodar en la Argentina? Sabe que no te sé decir exactamente el nombre y el personaje, pues yo hice un cast, estuvieron buscando aquí en México con Florencia no recuerdo el nombre, ella que es una gran directora de casting allá en Argentina. Quedé con el personaje, pero todavía no hemos empezado a trabajar, entonces no sé exactamente el rol mío cuál es en esta historia, que me muero de ganas de saber, pero no te puedo contestar ahorita esa pregunta y tampoco me gusta como mezclar un proyecto con el otro. Quiero como terminar ahorita mi Uh, personaje de Octavio Herrerías en ¿Te acuerdas de mí? Para entonces enfocarme, pero bueno, te quería dar la primicia de que voy a estar después de ¿Te acuerdas de mí? En Cielo Grande. ¿Cuánta fe le tiene a Octavio Herrerías? Oye, pues mucha fe. Creo que es un personaje que puede quedar en la memoria del público. Tiene ahí como una historia de amor muy interesante, que a mí me gusta mucho, la estoy disfrutando muchísimo. Tiene también un regreso a su pasado, de cosas que él se va a enterar, y todo esto van a ser grandes sorpresas que yo creo que al público le puede interesar mucho. Entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? A veces lo que uno cree y después lo que ocurre es otra cosa, pues vamos a ver el público que tiene la última palabra siempre y que nos diga qué opina. ¿Qué fue lo más desafiante para usted para construir este personaje, Pedro? Pues lo más desafiante, por ejemplo, es un policía, como adentrarme un poco en el mundo este policíaco. Nunca había hecho yo un policía. En mi carrera creo que lo más que he hecho han sido abogados. Puedo trabajar de abogado algún día en la vida, o albacea o algo así, ¿no? O juez. Entonces, me he acercado con gente que tiene que ver con esta cosa entre militar y policía, cómo se agarra un arma, cómo se lleva esto, cómo se porta, todo ese tipo de situación para que se vea realmente real, ¿no? Que tú dices, le creo que este tipo es un policía. Entonces eso ha sido como algo complicado. Lo otro también, por ejemplo, sabes que aquí se trabaja mucho con lo que es el apuntador, y este director pues, ha querido todo que sea de memoria, y a veces llegamos con la escena aprendida y el director la desbarata hacia el momento y te dice, no, ahora sí va de esta manera. Entonces me cuesta a veces trabajo en el momento, pues, porque ya uno viene con una idea preestablecida, preconcebida de lo que va a hacer como con el personaje, y el director te lo mueve. Entonces ha sido un reto muy interesante, porque ya después cuando al principio me enojaba y decía que por qué, pero después le encontré y digo, claro, qué bueno, porque es un gran reto y te mueve toda la estructura y de pronto te saca del espacio de confort donde a veces caemos los actores, ¿no? Entonces me mueve todo el tiempo, a veces, bueno, te digo, al principio me enojaba y después lo entendí, entonces lo elaboro rápido y sé que es una manera de trabajar diferente. Entonces eso ha sido un gran reto para mí. Pedro, le agradezco mucho su tiempo, la posibilidad de conocerlo un poco más y de saber de usted en este apasionante y apasionante y hermosa carrera que es la carrera del actor. ¿Eh? Gracias, muchas gracias, muy agradecido y bueno, decirle a la gente que nos está viendo y escuchando, pues que el día 18 de enero, a las 9:30 de la noche, horario de México, pues estrena esta historia que es Te acuerdas de mí,
¿te acuerdas de mí? Que no se la pierdan y que luego nos platiquen qué les parece la historia, ¿no? Perfecto, entonces. Y un gustazo conocerte, Emilio. Ya nos veremos por allá por Buenos Aires pronto. Con todo gusto, Pedro. Un placer. Bueno, Un abrazo. Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. Bye.